En esta clase vamos a hablar sobre la historia de la gastronomía, específicamente hoy en la Edad Antigua. Los descubrimientos de arqueólogos y antropólogos han proporcionado algunos datos respecto a la aparición del hombre sobre la Tierra y su evolución, que en un principio fue muy lenta. Se ha denominado Edad de Piedra o Prehistoria al tiempo de la humanidad del que no hay ningún documento escrito y consta de dos largos periodos, el Paleolítico y el Neolítico. Los estudiosos coinciden que el hombre aparece sobre la Tierra en la era cuaternaria del Paleolítico. Cuando la Tierra se enfría, esto es unos 600.000 años antes de Cristo. Con base en los bajorrelieves, pinturas rupestres y diversos objetos encontrados en el Paleolítico, fue dividido el Paleolítico inferior, 600.000 a 70.000 años antes de Cristo aproximadamente, el Paleolítico medio, de 70.000 a 40.000 años antes de Cristo, y el Paleolítico superior, de 40.000 a 8.000 años antes de Cristo. Es en Europa donde se han estructurado mejor estos hallazgos y por lo tanto donde se ha clasificado. Los hombres que vivían en el Paleolítico inferior habitaban en cuevas o terrazas fluviales. Fabricaban escasos y rústicos instrumentos de piedra o huesos, tallados, hachas, lascas. También empleaban la madera. Su alimentación se basaba en la recolección de frutos y raíces, moluscos, aves pequeñas y algunos otros animales. Algo de caza, aunque también se piensa que fue más herbívora que carnívora. Es probable que ya conocieran la forma de producir fuego. Es fácil imaginar la gran trascendencia que tendría en sus vidas este descubrimiento. Desde el punto de vista gastronómico, la aparición del fuego al servicio de la alimentación humana fue un hecho significativo, ya que por medio del calor las carnes y demás alimentos se ablandaban y cambiaban de sabor. Puede decirse que la primera técnica culinaria apareció cuando al sumergir los alimentos en agua caliente resultó un líquido que adquirió el sabor de los alimentos. De esta manera surgió el caldo o sopa. En el Paleolítico medio, la raza humana evolucionó en el llamado Homo sapiens y el hombre de Neandertal, con características muy similares en Europa, Asia y África. Debido al cambio de clima que surgió con las glaciaciones, los hombres tuvieron que vivir en cuevas para resguardarse del frío. También las especies de animales fueron evolucionando para adaptarse a las bajas temperaturas. Los avances que el hombre había logrado en la elaboración de instrumentos de piedra y hueso le permitieron mejorar su género de vida. Pero fue hasta el Paleolítico superior cuando sus instrumentos fueron plenamente especializados. Además de preparar armas mucho más elaboradas como el arco y la flecha, hicieron otros instrumentos útiles como agujas y anzuelos y muchos objetos decorativos. El hombre de esa época, al que se denominó Cro-Magnon, vivió en cuevas adaptadas, chozas y tiendas. Tenía una mejor alimentación, ya que además de la recolección, los nativos se dedicaban a cazar la fauna propia de su frío hábitat: mamut, rinoceronte, lanudo, hiena de las cavernas, osos, caballos, antílopes y renos. La captura de uno de estos animales proporcionaba alimento para varios días a diversas familias. Con los artículos más perfeccionados que fabricaban, también mejoraron la pesca y su vestido, usando como hilos fibras vegetales y tendones o pelos de animales. No se sabe exactamente cuándo descubrió el hombre la sal, procedente del mar o del suelo, pero esto significó un avance importante en su alimentación, ya que además de mejorar notablemente el sabor de los alimentos, permitió conservarlos por largo tiempo. La agricultura y la domesticación de los animales representa un cambio determinante en la historia de la humanidad, haciendo al hombre sedentario. La agricultura proporcionó diversidad de alimentos y primeras especies cultivadas fueron las más inmediatas al hombre, pero con el tiempo aumentaron enriqueciéndose con plantas traídas de otros lugares, y con la domesticación de los animales se introdujeron también otros alimentos derivados de ellos, como la leche, el queso, huevo, miel. El hombre elaboró variados recipientes, algunos resistentes al fuego, con lo que mejoró la preparación de sus alimentos y la forma de comerlos. Al tener una dieta alimenticia más sana y más variada, la vida humana se prolongó, aumentando la población.
Este periodo de la humanidad se conoce con el nombre de Neolítico y parece que se inició en Mesopotamia unos 7000 años antes de Cristo, extendiéndose después hacia el sur de Asia. En Egipto inició 4500 años antes de Cristo y se extendió por el norte de África hasta las Canarias y sur de España. Se calcula que en Europa el Neolítico se presentó de 4000 a 1500 años antes de Cristo. Hacia el año 4000 a.C. en el Oriente Medio, en Mesopotamia, el hombre descubrió cómo fundir el cobre a altas temperaturas y luego aprendió a fundir otros metales como el oro, la plata, el estaño y el plomo. Con esto dio inicio en el periodo conocido como la Edad de los Metales, cobre, bronce y hierro. Los descubrimientos de los metales y sus aleaciones hicieron que el hombre del Medio Oriente se trasladase en busca de minerales. Se inventaron la rueda y la vela, mejorando la comunicación y nuevos instrumentos como el arado metálico que mejoró la agricultura. Al trasladarse con mayor facilidad se incrementó el contacto entre diferentes pueblos. ¿Cómo se alimentaban los hombres en esos tiempos? Nuevamente son los arqueólogos quienes mediante su investigación nos permiten conocer algo al respecto. Así en el Medio Oriente, unos 4000 años antes de Cristo, se cultivaba cebolla, haba, lenteja, garbanzo, olivo, almendro, granado, dátil, uva, trigo y mijo. Sepulturas egipcias de miles de años antes de Cristo muestran vestigios de haba, trigo, lenteja y mijo. Y en palafitos o viviendas antiguas de los europeos se encontraron lenteja, cebada, chícharo, uva, higo y mijo. Hay indicios de que las frutas que se cultivaban o al menos que se consumían eran la manzana, la pera, la ciruela y la cereza. Sin embargo, la información respecto a cómo consumían sus alimentos es muy vaga. Seguramente la preparación de los mismos fue muy rústica al principio y no había orden ni horario en sus comidas, ya que más bien se limitaban a satisfacer el hambre. Por todo ello, no se puede decir que en los pueblos de la antigüedad hubiese una gastronomía estructurada. Pero no pasó demasiado tiempo para que el hombre encontrara la forma de expresar por escrito sus ideas, gracias a lo cual podemos conocer su forma de vida de una manera más amplia. El código más antiguo que existe es el Hammurabi, escrito hacia el 1700 años antes de Cristo. Los libros de Liqi, de origen chino, mencionaban algunos alimentos y costumbres que este pueblo tenía al comer. También en las Sagradas Escrituras se encuentran datos interesantes sobre la alimentación y costumbres que en torno a ella tenían los hebreos y los pueblos con ellos relacionados. La información aumenta en el periodo clásico de la antigüedad, cuando hacia la mitad del primer milenio antes de Cristo aparecen en Grecia los primeros historiadores, quienes valiéndose de la narración continuada proporcionaron un conocimiento más estructurado y completo de los sucesos y costumbres de los habitantes de aquella época. Antes de empezar a analizar los pueblos más importantes de la antigüedad, cabe hacer notar que en América la cultura fue más tardía. Se calcula que el paso del hombre al continente americano tuvo un lugar durante la glaciación más moderna llamada Wisconsin, hacia el año 40.000 a.C., y se cree que en la fase de transición del pluvial al postpluvial, el hombre llegó en diversas oleadas al suroeste del norteamericano por el año 12.000 a.C., mientras los demás continentes estaban ya poblados. América permaneció deshabitada la mayor parte del Cuaternario.